Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cleto Ernest Trinidad y en el día de hoy vamos a abordar el tema de los climas de Chihuahua y Coahuila según la clasificación de Köppen y la modificación de Enriqueta García. Para, para comenzar, la introducción sería el principal tema, que es los climas del estado de Chihuahua y el estado de Coahuila, como ya se mencionó, en los dos sistemas. Entonces, la clasificación climática según el sistema de Köppen nos dice que el sistema de clasificación climática que impuso Köppen se relaciona directamente con la vegetación, por lo cual se decide establecer cada clima de acuerdo a la distribución de esta misma. Sin embargo, los parámetros para determinar una zona climática vienen dadas por las variables de la temperatura, la precipitación media mensual y la anual, y la estacionalidad de la precipitación. El sistema de Köppen se divide en 5 grupos de climas, que son el clima tropical lluvioso, el clima seco, el clima templado lluvioso, el clima boreal y el clima frío o polar, los cuales se abrevian con las primeras letras del alfabeto, A, B, C, D, E, así sucesivamente. Estos a su vez se dividen en diferentes tipos de climas, los cuales se pueden notar en esta imagen como tipos de clima principales, como el AF es el clima de selva, el AW clima de sabana, BS clima de estepa, BW clima de desierto, CW clima cínico, CS clima mediterráneo o etesio, CF clima templado, CFA clima virginiano húmedo, CFB clima de las hayas, DW clima transbiacálico o continental boreal, DF clima ruso canadiense de los abedules, de los pinos u oceánico boreal, ET clima de tundra y EF clima de hielos perpetuos, que es la designación de Köppen a los grupos climáticos y a los tipos de clima principal. Y aquí podemos ver el rango de temperatura mensual dependiendo del grupo de clima, en el cual se puede apreciar los 5 grupos principales. Y un mapa con los climas de toda la República Mexicana según Köppen. Y se pueden ver todos los distintos tipos de clima. Ahora la modificación para México que se le hizo al sistema de Köppen, que le hizo Enriqueta García. La principal causa fue que las designaciones de Köppen que Köppen usó para diversos tipos de clima son evidentemente inadecuadas o por lo general son confusas cuando se trata de aplicarlos a los climas de la República. En efecto, las designaciones a que nos referimos fueron establecidas con base en formaciones vegetales que constituyen zonas latitudinales, y precisamente estas formaciones vegetales o bien no existen en México o bien no coinciden con los tipos de clima que deben definir. Por consiguiente, fue necesario cambiar en diversos casos las designaciones climáticas de Köppen para que no produjeran mayor confusión por otras más adecuadas, que son las que presentan a continuación. Y esta modificación se rige principalmente por los índices de temperatura y precipitación total mensual y anual. Esta modificación se divide en 6 grupos de clima, que son los grupos principales también del sistema de Köppen. A estos no se les hizo modificación porque no fue necesario y solamente se agregaron nuevos tipos de subclimas que se pueden notar en esta tabla. Y aquí un mapa sobre los climas de México según Enriqueta García, que esta ya fue la modificación del sistema de Köppen. Entonces llegamos a la parte del tema principal, que es el clima de los dos estados, ya sea Chihuahua o Coahuila,
Entonces tenemos aquí un poco de información extra que nos dice que es el estado de libre y soberano de Chihuahua, es el nombre oficial, es uno de los 32 estados que conforman la República Mexicana, es el estado más extenso, pero a su vez es el tercero menos densamente poblado. Su división política, Chihuahua se divide en 67 municipios. Y entonces empezamos con los climas. Nos dice que el clima de Chihuahua es 40% de su territorio, existe clima muy seco, localizado en las sierras y llanuras del norte. 33% del clima seco y semiseco son las partes bajas de la Sierra Madre Occidental y el 24% templado subhúmedo, localizado en las partes altas de la misma. Solo una pequeña proporción del territorio, 3%, presenta clima cálido subhúmedo. Aquí se puede notar en el mapa en qué partes abarca el clima muy seco, el semiseco, el templado subhúmedo y el cálido subhúmedo, que como podemos ver es una parte demasiado pequeña que casi no se alcanza a notar. Y aquí podemos notar un mapa con la clasificación de Köppen en la República Mexicana, en el cual podemos notar los climas que según esta clasificación vendría dados al estado de Chihuahua. La temperatura nos dice que en la temporada más calurosa dura 2.9 meses, desde el 9 de mayo hasta el 4 de agosto, y la temperatura máxima promedio diaria es de 31 centígrados. El día más caluroso del año es el 13 de junio, con una temperatura máxima promedio de 34 centígrados y una temperatura mínima promedio de 18 centígrados. En cuanto a la temporada más fresca, dura 2.7 meses, del 22 de noviembre hasta el 14 de febrero, y la temperatura máxima promedio diaria es de 20 centígrados. El día más frío del año es el 6 de enero, con una temperatura mínima promedio de 1 centígrado y máxima promedio de 17. Aquí podemos ver una gráfica de temperaturas máximas y mínimas promedios. Para la cual tenemos que la temperatura máxima es la línea roja y la temperatura mínima la línea azul, en la cual podemos ver cuáles son los meses en donde el pico es más alto según la temperatura y de igual manera donde el pico es más bajo de las temperaturas mínimas promedio. Y para la precipitación tenemos que en un día mojado en Chihuahua es por lo menos 1 milímetro de líquido o precipitación equivalente al líquido. La probabilidad de 10 mojadas en Chihuahua varía considerablemente todo el año. La temporada más mojada dura de 2,9 meses, del 25 de junio al 21 de septiembre, con una probabilidad de más de 22% de que cierto día será un día mojado, y la probabilidad máxima de un día mojado es de 41% el 2 de agosto. La temporada más seca dura 9,1 meses, del 21 de septiembre al 25 de junio, y la probabilidad mínima de un día mojado es de 3%, siendo el 28 de marzo. Y aquí tenemos una gráfica con la probabilidad de precipitación diaria en todo el año, en la cual podemos ver que la mayor probabilidad se encuentra el 2 de agosto con un 41% de lluvia, y el 28 de marzo con tan solo 3% de lluvia, que sería el pico más bajo de probabilidad de precipitación. En cuanto al estado de Coahuila, no tenemos igual una información extra que nos dice que es llamado oficialmente Estado de Zaragoza, Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, comúnmente llamado Coahuila, y es uno de los 31 estados que junto con la Ciudad de México forman los Estados Unidos mexicanos. Su capital y su ciudad más poblada es Saltillo. Está ubicado en la región noreste del país. Es el tercer estado más extenso y el séptimo menos densamente poblado. El estado de Coahuila se divide en 38 municipios. En cuanto a los climas, nos dice que en el estado de Coahuila la mitad de su territorio, o sea, el 49%, presenta clima seco y semiseco, el 46%
10% tiene el clima muy seco y el 5% restante registra climas templados o húmedos, localizado en las partes altas de la Sierra del Sur, San Antonio y Tampiquillo. Y aquí podemos notar en el mapa cómo se distribuyen los climas, en el cual podemos notar que la mayor parte se divide en esta parte, entre la parte del oeste y el sur de Coahuila, con el clima seco y casi la mitad del estado. Y otra gran parte, que sería la parte del este y una parte del sur, una parte del norte de igual manera, con el clima seco y semiseco. Y el templado subhúmedo, una parte del sur muy pequeña, que es el 5%. Y de igual manera podemos ver aquí un mapa con la clasificación de Köppen en el estado de Coahuila, en el cual pues podemos ver qué climas según esta clasificación abarcan. En cuanto a la temperatura, nos dice que la temporada más calurosa dura 3,9 meses, del 28 de mayo al 25 de septiembre, y la temperatura máxima promedio diaria es de 37 centígrados, en el cual el día más caluroso del año es el 10 de junio, con una temperatura máxima promedio de 41 centígrados y una temperatura mínima promedio de 27 centígrados. En cuanto a la temporada más fresca, dura 2,9 meses, del 22 de noviembre al 18 de febrero, y la temperatura máxima promedio diaria es de 24 centígrados, y el día más frío del año es el 26 de diciembre, con una temperatura mínima promedio de 8 centígrados y máximo promedio de 20 centígrados. Y podemos ver de nuevo una gráfica con las máximas y mínimas promedio de la temperatura, en el cual la línea roja es la temperatura más alta. Podemos ver los picos en los cuales se presentan los días con más calor, y en los meses y días con más calor, y de igual manera una línea, la línea azul, con la temperatura baja, en la cual de igual manera podemos ver cuáles son los días que se tienen menos calor. En cuanto a la precipitación, nos dice que no varía considerablemente según la estación. Entre los días más mojados se distingue entre los que tienen solamente lluvia, solamente nieve o una combinación de los dos. En base a esta categorización, el tipo más común de precipitación durante el año es solo lluvia, con una probabilidad máxima de 8% el 17 de febrero. Y aquí podemos ver la probabilidad diaria de precipitación, en la cual podemos ver cuáles son los picos con máxima probabilidad de lluvia y cuáles son los días que tienen menos probabilidad de lluvia. Y en cuanto a las conclusiones, una vez que ya hemos detallado cada estado según sus climas, su temperatura y su precipitación, podemos notar cuáles son estos climas que abarcan según la clasificación de Enriqueta García y la clasificación de Köppen, que realmente sí cambian porque, pues como se mencionó al inicio, los climas que utilizaba Köppen no eran lo suficientemente aptos para detallar ciertas regiones de la República Mexicana. Y pues aquí podemos ver un mapa con los climas según Enriqueta García, en los cuales se pueden notar claramente pues los diversos climas que abarcan el estado de Chihuahua y el estado de Coahuila.